Nómbrenme a un científico famoso. Bien, ahora nombren a un escritor. Díganme el nombre de algún poeta. ¿Quién inventó el cálculo? ¿Quién descubrió la penicilina? ¿Quién es el padre de la física? ¿De quién es la pintura más famosa del mundo? Esperen. ¿Lo han notado? Probablemente todos o casi todos los nombres que respondiste o se te vinieron a la mente son hombres. Casi podría asegurar que en ningún caso mencionaste a una mujer. Por alguna razón que hoy no discutiremos, las mujeres casi nunca han hecho aportaciones a la humanidad como lo han hecho los hombres. O al menos, eso es lo que parece. Hoy me he dado a la tarea de buscar a las 7 mujeres que cambiaron al mundo. Y es necesario decirlo, que durante la investigación, por supuesto que hubo más de 7. De hecho, hay cientos, quizás miles, y elegirlas no fue fácil. Espero no defraudarte con mi top 7 y que disfrutes descubriendo cuáles son las 7 mujeres que cambiaron al mundo. Documentalistas. Número 1. Harriet Beecher Stowe, autora y activista antiesclavitud. La autora estadounidense de la novela de 1852, La cabaña del tío Tom, ayudó a popularizar el movimiento antiesclavitud. La leyenda cuenta que Abraham Lincoln recibió a Beecher Stowe en la Casa Blanca diciendo: "Así que tú eres la pequeña mujer que escribió el libro que empezó esta gran guerra", en referencia a la guerra civil. Su novela sigue la vida del esclavo negro conocido como el tío Tom y fue el segundo libro mejor vendido del siglo XIX después de la Biblia. Número 2. Ana Frank, escritora de un diario del Holocausto. Lo que se ha hecho no puede deshacerse, pero uno puede prevenir que suceda otra vez, escribió Ana Frank en su diario. La sabiduría e ingenio de la estudiante judía de 13 años Ana Frank en su diario, escrito mientras se escondía en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los libros más leídos en el mundo, con más de 30 millones de copias vendidas. Su historia durante la ocupación alemana es un poderoso registro que ha sido traducido a 67 idiomas y adaptado tanto a cine como a teatro, con su propia casa convertida en museo. Frank murió en el campo de concentración Bergen-Belsen, unas semanas antes de que éste fuera liberado. Número 3. Simone de Beauvoir, filósofa y escritora de El segundo sexo. El libro de 1949, El segundo sexo, de la filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir, se ha convertido en una obra destacada de la labor feminista. Analiza el tratamiento y percepción de las mujeres a través de la historia y fue considerado tan controversial que el Vaticano lo puso en su lista de libros prohibidos. Toda opresión genera un estado de guerra. Esta no es la excepción, dijo, quien junto con su pareja Jean-Paul Sartre fue una de las pensadoras más influyentes del siglo XX.
Número 4. Rosalind Franklin, científica que ayudó a entender el ADN. La investigación de Rosalind Franklin, química y cristalógrafa de rayos X, fue clave para revelar la estructura del ADN. Sus fotografías de rayos X de la doble hélice fueron usadas por los científicos Francis Crick, James Watson y Maurice Wilkins, quienes recibieron el Premio Nobel de Medicina en 1962 por su trabajo en el modelo del ADN. Sin embargo, Rosalind Franklin nunca ganó un premio Nobel, muriendo de cáncer de ovarios en 1958 a los 37 años de edad. Número 5. Billie Jean King, la leyenda del tenis que ganó 39 títulos del Grand Slam. La estadounidense Billie Jean fue una de las grandes competidoras que el Wimbledon ha visto, llevándose a casa unos asombrosos 20 títulos. Pero quizás es mejor conocida por un partido conocido como la Batalla de los Sexos, en el que jugó contra Bobby Riggs en 1973. Con 29 años y un par de anchos lentes, King derrotó a Riggs, de 55 años, frente a una audiencia mundial de 50 millones de televidentes. Más tarde, formó la Asociación Femenil de Tenis y ha realizado campañas para premios monetarios iguales para las jugadoras. Número 6. Wangari Maathai fundó el movimiento Green Belt. Cuando plantamos árboles, plantamos las semillas de la paz y la esperanza, dijo la ambientalista ganadora del Premio Nobel de la Paz del 2004, Wangari Maathai. La activista política keniana fundó el movimiento Green Belt en 1977 como parte de un esfuerzo por apoderar a las mujeres rurales que habían empezado a reportar que sus arroyos se estaban secando. Su suministro de alimentos era menos seguro y tenían que caminar más lejos que nunca antes para conseguir leña. Desde entonces el movimiento se ha dispersado por todo el mundo, con campañas sobre el cambio climático y haciendo equipo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Número 7. Emmeline Pankhurst lideró el movimiento por el derecho de las mujeres a votar. La sufragista británica Emmeline Pankhurst fundó la Unión Social y Política de Mujeres, un grupo conocido por sus formas extremas de protesta, como encadenarse a sí mismas a las vías del tren y realizar huelgas de hambre. Estamos aquí no porque seamos infractoras de la ley. Estamos aquí en nuestros esfuerzos para convertirnos en creadoras de leyes, declaró durante un juicio en 1908. Tristemente, Pankhurst no vivió para ver su sueño convertido en realidad. Murió 3 semanas antes de que fuera aprobada una ley que otorgaba derechos de voto a las mujeres iguales a los de los hombres. Yo soy el documentalista. Y esto fue las 7 mujeres que cambiaron al mundo. Si te ha gustado el video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones. Comparte tus ideas en los comentarios. Contáctame en Facebook como El Documentalista. Puedes visitar mi página oficial www.eldocumentalista.com. Gracias y hasta la próxima.